Buenos días, estamos con Manuel Bolón, técnico químico y estudiante avanzado de Ingeniería de Materiales de Argentina. ¿Cómo estás? Hola Pedro, muy bien, ¿vos? Agradecerte por el espacio y la posibilidad, de charlar un rato sobre la transición energética y sobre el ANDE. Muy agradecido por la posibilidad. Muy bien. Oye, pues el diagnóstico de la ONU en materia de crisis climática, pues no es muy halagüeña, ¿no? Estamos en alerta roja. Entonces, digamos, ¿cuál es el panorama general de los impactos del cambio climático y políticas de gobierno en Argentina? Bueno, el panorama, digamos, de alerta roja de las Naciones Unidas nos habla de un mundo en crisis, digamos, un mundo en crisis climática y que se va a manifestar tanto en una crisis económica como social. Y el panorama no es muy alentador para ningún país del mundo si no revertimos esta marcha suicida en la que estamos caminando Así hacia es. nuestra propia destrucción, digamos, como sociedades y como planeta. Y en ese sentido, bueno, el informe habla de un aumento de la temperatura global de aproximadamente 2 grados centígrados para el 2050, que va a afectar a todos los ecosistemas debido a que no hay márgenes ecosistémicos del planeta para poder dar respuesta al incremento de emisiones de gases de efecto invernadero que estamos generando con este sistema productivo, económico y financiero. Entonces, digamos, hay que analizar varios aspectos en términos de cómo afecta esto a Argentina. Hay aspectos tecnológicos, aspectos ambientales, aspectos sociales, políticos y económicos, digamos. Es una problemática muy compleja Así que es. podemos ir abordando en distintos puntos. Adelante. En particular, lo primero que tenemos que evaluar es que hay una crisis del sistema productivo y del sistema capitalista, ¿no? Esta forma de producir, esta forma de llevar adelante nuestras sociedades, nuestro sistema económico está poniendo en crisis la vida y está en nuestro planeta y se necesita una respuesta mancomunada de los estados para poder abordar una crisis que no se puede resolver individualmente desde ningún país. Si no hay un esfuerzo colectivo, no hay posibilidades de realmente resolver esta problemática. Una problemática que, digamos, está asentada en que se ha generado un sistema de producción y consumo de despilfarro masivo que nos está llevando a esta marcha suicida que si no podemos remediar, tanto en aspectos económicos, productivos, pero también culturales, en nuestras formas de vincularnos con el ambiente, nos compromete no solamente nuestra vida, sino también el de las generaciones futuras. Y en ese sentido, la responsabilidad frente a la crisis climática por parte de los estados no es igual. No todos los estados emiten las mismas cantidades de gases de efecto invernadero. Así Y ahí es. hay una responsabilidad de los países centrales, de Estados Unidos, de China, de la Unión Europea. China emite alrededor del 25% de las emisiones de gases de efecto invernadero, Estados Unidos más del 20%, Unión Europea más del 15%. Y bueno, ¿cuál es la responsabilidad de Argentina? Bueno, es grande porque forma parte de uno de las tres economías más grandes de América Latina, pero representa el 0,74% de las emisiones de gases de efecto Sí. invernadero en el mundo. Entonces, hay que también tener una discusión política y ética en torno a la responsabilidad respecto de la crisis climática y también a las capacidades de cada país y a las responsabilidades de cada país frente a la resolución de este problema global. Y bueno, si querés podemos ir analizando un poco más en profundidad la situación de Argentina, si a vos te parece. Sí, claro, adelante. Adelante. Bueno, al analizar la situación de nuestro país, Argentina emite, según el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero en el año 2016, alrededor de 364 megatoneladas equivalentes de dióxido de carbono. Que si disgregamos estas emisiones, encontramos que el 53% se corresponde a energía, a generación energética, el 37% a procesos vinculados a la ganadería, a la agricultura y al uso de la tierra, el 6% a procesos industriales y el 4% a residuos. Entonces, eso, digamos, representa de manera global alrededor del 0,74% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero. Y bueno, ¿cómo va a afectar a la Argentina, digamos, el cambio climático y el aumento de la temperatura global? Y
va a afectar todos nuestros aspectos económicos y productivos y sociales, porque Argentina es un país principalmente generador de alimentos, digamos, de producción agrícola ganadera, tiene un sector turístico desarrollado que también depende, digamos, de las condiciones de la naturaleza y digamos, de las condiciones climáticas para poder llevarse adelante. Y entonces lo que vamos a observar, y hay efectos del cambio climático que hoy ya estamos observando, como son, por ejemplo, la bajada del caudal del río Paraná, que es la más grande desde hace 52 años. Esto afecta a nuestra hidrovía, por donde pasa el flujo de materias primas, la generación hidroeléctrica, las economías que están alrededor del río. Se está duplicando la cantidad de días con olas de calor en la región de Buenos Aires. Eso es algo que el otro día justo charlaba, digamos, con algunos amigos, de que los inviernos son más cortos. Sí. O sea, en relación, nosotros tenemos nuestra zona es una región de clima templado, a frío, digamos, y hoy notamos que los inviernos son más cortos. Sí. O sea, en la vida diaria uno ya lo percibe. Entonces, no es un fenómeno aislado o un invento el cambio climático, como algunos sectores muy reaccionarios intentan instalar para desentenderse de la responsabilidad institucional, política y social que tenemos frente a esta crisis. Y bueno, esto lo vamos a ver también en que hay una disminución de las precipitaciones en los Andes patagónicos, que es digamos, Argentina es un país muy grande con regiones muy diferentes climatológicamente y digamos, ambientalmente distintas, y se nota y se percibe que hay disminución de precipitaciones medias anuales en los Andes patagónicos e incremento de precipitaciones extremas en otra parte del país, digamos, ¿no? Entonces, esto va a generar un montón de impactos que tienen que ver, que afectan directamente la economía, las sociedades y en particular a los sectores más vulnerables, porque son los que están menos preparados tecnológicamente, socialmente, para poder resistir a todos estos fenómenos que van a afectar su vida diaria. Entonces, no solamente hay una problemática internacional en términos de la responsabilidad respecto a la crisis climática, sino que también hay una problemática asociada que tiene que ver con dar respuesta a las dificultades y a los sectores que hoy se encuentran más postergados de las sociedades en una región, digamos, latinoamericana y en particular en Argentina, que tiene profundas desigualdades. Entonces, necesitamos tener una mirada puesta en dos puntos. ¿Cómo abordamos la crisis climática global? Pero a su vez, ¿cómo generamos sociedades más justas? Y ahí hay, digamos, una oportunidad donde crisis climática y la construcción de justicia ambiental también forma parte de la otra cara, forma parte de la cara de la moneda, digamos, que tiene que ver con la construcción de justicia social. Y bueno, ese yo creo que es parte del desafío de nuestra Latinoamérica en la construcción de un proyecto regional, y también tiene que ver con los desafíos que Argentina tiene que empezar a llevar adelante frente a una crisis, no solamente climática, sino también financiera. Porque hoy nosotros estamos con un problema financiero muy grande. El gobierno de Mauricio Macri hizo una toma de deuda externa en dólares desmedida. Y bueno, hoy tenemos que responder a los compromisos internacionales financieros que Argentina ha asumido en la gestión anterior, y dar respuesta a eso tiene que ver también con construir el camino para poder afrontar compromisos financieros a los cuales Argentina está haciendo un esfuerzo muy grande y hacerlo tratando de llevar adelante un proceso de inclusión y de reparación histórica con los sectores más postergados y más golpeados durante la implementación de las políticas neoliberales durante nuestro país. Así que la responsabilidad de Argentina frente al mundo y frente a su propio pueblo es muy grande, y creo que es parte del desafío y de la oportunidad de construir una transición justa. Creo que ese es el motor. Y ahí nuestro gobierno, digamos, en términos de políticas gubernamentales, que tal vez me preguntaba, ¿qué es lo que se está haciendo? Bueno, en primera instancia fueron 2 años muy duros, porque no solamente nos encontramos con déficit fiscal, con una deuda externa enorme, sino además una pandemia, que es una pandemia que tiene un origen zoonótico, producto también de una problemática ambiental,
que golpeó muy fuerte, no solamente a Argentina, sino a todos los países y a las economías del mundo. Pero en ese sentido, la Argentina se está poniendo en marcha, se está recuperando, y el presidente actual, Alberto Fernández, digamos, él ha planteado que va a honrar el Acuerdo de París, y que en ese sentido el Gabinete Nacional está empezando a elaborar un plan nacional de adaptación y mitigación que va a presentarse en la COP26 en Glasgow respecto del cambio climático, donde hay un compromiso expreso de desarrollar 30% de la matriz energética de Argentina, la cual hoy casi el 90, 85, 90% responde a combustibles fósiles. Bueno, desarrollar el 30% de la matriz energética a energías renovables, al mismo tiempo que, digamos, se pretende aumentar la eficiencia energética en la industria, en el transporte, en la construcción. Y bueno, esto también está atado a la construcción de una respuesta internacional en torno a los compromisos financieros que Argentina ha asumido, y la posibilidad de pensar la construcción de recursos y concesiones no reembolsables por parte de organismos multilaterales y bilaterales de crédito. El pago va a ser por parte de servicios ecosistémicos, y a su vez también los canjes de deuda por acción climática, porque creo que ese es un punto fundamental. Nosotros, si bien hoy tenemos una deuda externa muy grande, creo que parte, y no es solamente un problema de Argentina, sino de muchos estados que tienen deudas externas grandes, estamos inmersos en una crisis global, que es la crisis del cambio climático, en la cual tenemos que dar respuesta, pero también necesitamos tener un esfuerzo internacional para poder construir esas respuestas. Y tiene que ver con generar la posibilidad de canjear deuda por una acción climática. Y creo que eso tiene que ver con una posibilidad de construir no solamente un mundo internacionalmente más justo. Sí. Y en términos, no sé si me estoy extendiendo demasiado, pero... No, adelante, adelante. En términos de transición, en particular en Argentina, la transición energética es central. Yendo ya un poco más, digamos, es central en el mundo, pero también lo es en Argentina en particular, porque se constituye en una oportunidad y para generar una ventana de desarrollo en términos productivos, pero también en términos de justicia social, porque parte de la discusión de fondo de la transición energética no tiene que ver solamente con la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, sino que también está asociada a poder garantizar el acceso a la energía como un derecho humano, que es un derecho vulnerado en gran parte de nuestra población. Nosotros tenemos alrededor de más de 4 millones de personas, que representan un poquito más o casi el 10% de nuestra población, que no accede de manera segura a la energía, que se encuentra en una situación de pobreza energética. Y bueno, la transición energética creo que tiene que ver con no solamente la disminución de gases de efecto invernadero, sino también con la construcción de una oportunidad para generar mayor grado de justicia social, favorecer el acceso a la energía que está presente en la vida cotidiana de todos y de todas las personas. Cuando se despiertan, prenden la luz, el celular, cocinan, se bañan, se transportan, están presentes en todo, y donde vulnerar el derecho de acceso a la energía dificulta la posibilidad de acceder a un trabajo, de acceder a la escuela, de estudiar en condiciones aceptables, confortables, impacta negativamente en las mujeres, que son las que en general se encargan de llevar adelante la cocina en los sectores populares, y esto representa la necesidad, por ejemplo, si no tenés acceso a gas de red, tener que salir a buscar leña en el monte, digamos, en los sectores rurales. Sí. Entonces, digo, la transición energética no tiene que ser solamente una transición tecnológica, sino que tiene que ser la transición para la construcción de una sociedad más justa. Y creo que ese es el desafío, no solo de Argentina, sino también de nuestra región. Y creo que el esfuerzo internacional y encontrarnos para poder charlar de estos temas es la oportunidad de empezar a construir una agenda que piense una Latinoamérica más justa. Así es. Más justa. Así es. Pues mira, realmente el balance que estás haciendo lo estás poniendo, creo que exactamente en la mesa. Es una óptica global, pero también es una óptica particular. Cada país tiene sus propios problemas en América Latina, bueno, y en el mundo, pero también es una problemática global que no necesariamente
se puede resolver. Ahora sí que porque alguien haga un esfuerzo, tiene que haber un acuerdo conjunto, bien como lo dices. Entonces, creo que tú tienes muy clara la situación, incluso no nada más, veo que no la tienes nada más en el tema de cambio climático, la tienes también en la parte económica, creo que tienes clara la situación, pero LACES es un movimiento de jóvenes que quieren cambiar el rumbo y eso creo que es muy interesante. Digamos, los jóvenes en Argentina, ¿qué tan involucrados y qué tan conocedores están de esta situación? Digo, en el caso tuyo me queda claro que lo tienes, este, digamos, bien entendido y hacia dónde, qué es lo que se tiene que hacer, pero en sí la sociedad de los jóvenes, ¿qué tanto están involucrados, Manuel? Bueno, yo creo que nuestro país ha avanzado mucho. En Argentina hay una tradición histórica de la participación de la juventud en la política. En general, digamos, los jóvenes se involucran y participan, forman parte de movimientos políticos, también de movimientos ambientales. Y en ese sentido, en los últimos años, yo creo que se ha avanzado muchísimo en la generación de organizaciones que están planteando una agenda en torno a la crisis climática, que hoy son muy grandes en nuestro país y que tienen mucha representación social y que están formando parte de las discusiones que tienen que ver con el cambio climático y la generación de políticas para la construcción de una Argentina sostenible y sustentable. Y en ese sentido, la realidad es que yo creo que la juventud tiene una responsabilidad histórica hoy y una oportunidad histórica. Así es. Y en Argentina se percibe, y LACES es parte de eso, digamos, ¿no? De la posibilidad y de la oportunidad de generar un intercambio regional entre distintos jóvenes que hoy nos venimos involucrando en estas temáticas. Yo tengo 25 años, participo de mi militancia política y desde el activismo desde los 16 en mi país. Y en ese sentido, me parece que ahí hay una posibilidad de construir una oportunidad, ¿no? Y lo planteo en términos políticos también porque la única forma de abordar esta crisis es desde los estados, digamos. Y hay que generar una discusión en torno, con la palabra política, que sé que muchas veces ha sido denostada y que ha sido, digamos, como diciendo, no te metas en política, no participes en política, pero siempre damos la discusión política, no hay posibilidades. No es Así una es. crisis individual, es una crisis colectiva, y las crisis colectivas se resuelven desde la política, generando consensos. Así es. Entonces, no hablo en política solamente en términos partidarios, sino que tiene que ver con la participación política en términos de diálogo, de construcción de puentes, de construcción de oportunidades. Y creo que la juventud en Argentina entiende eso y lo va llevando adelante, y por eso mismo se organiza, participa y ha formado históricamente parte de los procesos más importantes de nuestra historia, y creo que ahí está la posibilidad de construir esta transición en la juventud, Ok. porque las generaciones pasadas nos han fallado, nuestros padres, nuestros abuelos, tal vez no por mala intención, pero no lo han podido ver. Y ahora es la responsabilidad de nuestra generación que está viendo este conflicto, construir una respuesta. Es una crisis climática, pero también hay una necesidad de la juventud de repensarse y de repensar nuestras sociedades, porque en nuestro país, por ejemplo, la juventud es la que hoy tiene mayores tasas de desempleo. Entonces, también tenemos que pensar, digamos, una juventud participativa y activa que resuelva la crisis climática, pero que piense también el modelo productivo. Sí, fíjate que ahorita que tocas esa parte que es la más afectada en el desempleo, eso no es un caso particular de Argentina, eso pasa en México y yo creo que en toda América Latina. El parar la economía con la pandemia, este frenón que se dio, y con toda la inercia de los jóvenes que estaban en la escuela y que estaban saliendo, pues están creando una presión. Entonces, hay un gran problema ahorita, pero yo creo que es mundial, ¿eh? Y bueno, tú lo percibes en Argentina, yo lo percibo en México y creo que los demás lo perciben en los demás países. Si hay un problema social, hay un problema económico, hay un problema sanitario,
Realmente sí es un gran reto ahorita lo que estamos viviendo, como, ahora sí que como humanidad, sí, sí tenemos un gran problema ahí que resolver. Ahora, tú como representante del ACES en Argentina, eh, si me puedes decir cuántas personas están agrupadas contigo y quién eres tú, personalmente, quién eres tú, el que cabeza en Argentina este movimiento. Bueno, en primera instancia soy estudiante avanzado de Ingeniería en Materiales, soy técnico químico y yo participo desde los 16 años en el Movimiento Evita, que es una organización social de acá de Argentina, que más o menos hoy integran alrededor de 300.000 personas en todo, a lo largo y a lo ancho de nuestro país, y es uno de los movimientos sociales más grandes de nuestro país, con un fuerte impacto, digamos, en el abordaje de las problemáticas de los barrios populares y más marginados de la sociedad. A su vez, yo empecé participando, digamos, en el centro de estudiantes, en las organizaciones estudiantiles de mi escuela, fui presidente del centro de estudiantes del Industrial, que es el colegio al que fui, y actualmente también participo en la universidad. Y yo formo parte de la subcomisión de transición energética de los equipos técnicos nacionales del Partido Justicialista, que es uno de los partidos más grandes de la Argentina, y a su vez también formo parte de la Mesa Nacional de la Secretaría de Ecología Popular del Movimiento Evita. En términos de la trayectoria, yo en particular siempre la energía fue un problema para mí, siempre lo vi como una preocupación. Pero fue hasta hace poco, con el movimiento internacional que se fue creando en torno al abordaje de la crisis climática por parte de la juventud, que entendí que teníamos una responsabilidad histórica como generación. Y anterior a eso yo no tenía una participación muy activa en las cuestiones ambientales, pero me sentí convocado, digamos, a la necesidad de formar parte de este movimiento en Argentina y también en Latinoamérica y en el mundo, que entiende de que esta es la crisis del siglo y que Sí, si no damos una respuesta a esta crisis y si no formamos parte de esta crisis, estamos fallando como seres humanos, creo, ¿no? Y me parece que esa es parte de la responsabilidad que me convocó y también parte de lo que siento que tengo en deuda con mi propio pueblo. Yo estudié una carrera técnica, tengo la posibilidad de estudiar una carrera científico-tecnológica totalmente gratuita y en la universidad pública. Y entiendo, digamos, en términos tecnológicos y también en términos sociales, por mi trayectoria de militancia, lo que hoy está pasando en el mundo. Y tengo un deber y una responsabilidad histórica con los que hoy están siendo afectados colectivamente, junto conmigo, digamos, ¿no? Pero que estamos siendo afectados, pero en particular con aquellos que hoy sufren más la crisis, ¿no? Que son así es. aquellos sectores más vulnerables. Entonces, yo creo que a mí me convoca esa responsabilidad histórica, ¿no? Y esa oportunidad de construir una sociedad más justa. Y también a la gente y a los colectivos que se van sumando a ACES en Argentina. Hace poquito estuvimos charlando con Jóvenes por el Clima, que se está sumando, con Fundación Bariloche, estamos charlando con otras organizaciones ambientales, estamos charlando con Pensar Futuro, estamos charlando con varias organizaciones que hoy se están sumando y convocando a formar parte y están invitando a sus miembros a involucrarse en esto, no solamente aquellas personas que se dedican a una cuestión más técnica o más tecnológica, como es mi caso, sino también sociólogos, gente que estudia economía, gente, trabajadores sociales, distintas profesiones, artistas, que entienden que esta es la crisis del siglo y que es su deber dar una respuesta. Así es. Así es. Ahora, viene la primer cumbre, ahora sí que viene la prueba de fuego. Digamos, de aquí a octubre ustedes tienen que trabajar para hacer la convocatoria y bueno, en este caso también se inaugura esta plataforma Climate Education, donde de alguna manera va a servir para educar a la población, o así que para educar y para educarse. ¿Tú qué panorama tienes al respecto? ¿Qué esperas y cómo te involucras? Bueno, creo
que la plataforma es una oportunidad interesante de generar acceso a muchas veces una problemática, en particular hablando de transición energética, ¿no? Que se ve como muy distante o muy difícil de comprender si uno no forma parte de esos sectores más científicos, tecnológicos o técnicos, que en realidad tiene que ver con generar un entorno que habilite a los que participen de la cumbre de poder acercarse a dar un pasito más en términos de comprensión de cómo funciona esto de energías renovables, que muchas veces suena como un título de transición energética, pero que se ve muy distante. Y bueno, creo que en ese sentido la oportunidad de construir esta plataforma es fundamental, porque para poder revertir o poder impulsar transformaciones frente a la crisis climática, la transición energética es un pilar fundamental. O sea, necesitamos una transición energética porque es la generación de energía es el principal responsable, digamos, de las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, teniendo en cuenta eso, si queremos generar transformaciones sociales que tengan que ver con resolver la crisis climática, necesitamos que nuestros pueblos en Latinoamérica entiendan lo que es la transición energética. Así Y eso es. tiene que ver con construir un contenido pedagógico que facilite ese proceso de intercambio. Y me parece que la plataforma en ese sentido es fundamental, porque va a generar ese proceso pedagógico facilitando ese intercambio y generando conciencia. Nosotros tenemos que generar herramientas que permitan que todos tengan capacidad de entender la transición energética, porque eso le hace también más transparente y hace que los pueblos puedan tomar mejores decisiones a la hora de generar sus políticas energéticas, que son sectores que están muy distanciados de la gente generalmente. Los Sí, sectores, pero no la energía, porque la así energía es. está en la vida Y es la que cotidiana. usas. Sí. Pero a veces es un problema que está tan invisibilizado, tan naturalizado, que nos olvidamos de la energía hasta que se te cortó la luz. Sí. hasta que ¿me entendés? Entonces, claro, con la energía no nos damos cuenta hasta que se corta la luz. Ahora, cuando se corta la luz, a veces no tenemos conciencia de que hay sistemas energéticos interconectados que están colapsados, de que no hubo la inversión que las distribuidoras tenían que hacer, de que hay un desabastecimiento, de que hay bajadas de ríos y entonces las represas hidroeléctricas no están funcionando como deberían funcionar. Hay un mundo Hay detrás mundo de la atrás. térmica de nuestra casa, Sí, digamos, ¿no? sí, sí, Pero bueno, totalmente. eso para los que tenemos acceso, pero también para los que no tienen acceso, también tiene que ver con la discusión de que tienen que dar la discusión de que tienen derecho a acceder a la energía, que no Claro. tiene que ser un bien librado a la mano invisible del mercado, sino que tiene que ser un derecho, por lo menos un derecho humano en el siglo XXI, ¿no? Muy bien, Manuel. Pues estamos con Manuel Golón, representante de LACES o la primer cumbre latinoamericana de sustentabilidad y energía 2021, una gran iniciativa muy interesante de jóvenes, que en lo particular incluso me emociona ver que los jóvenes se echan al hombro el problema y bueno, pues para adelante. Pues ya nada más para cerrar, lo que me quieras añadir, estimado Manuel. Bueno, primero agradecer nuevamente la oportunidad de este espacio, de haberme invitado. Y en particular, nada, decirle a aquellos y aquellas que vean esta entrevista y que tal vez les interese conectarse, que totalmente abierto a poder charlar y seguir charlando con otros. Tenemos que generar comunidad en torno a la transición energética. Y en términos de cierre, digamos, creo que la transición energética es la oportunidad de construir mayor justicia social. Y me parece que esa es la demanda de nuestros pueblos en Latinoamérica. Tenemos una historia que nos hermana y creo que a partir de esa hermandad que tienen nuestros pueblos latinoamericanos, esta es la oportunidad de generar una Latinoamérica ambientalmente más justa, socialmente más justa y también más soberana. Así que nada, Pedro, agradecerte. Bueno, pues muchas gracias y pues seguimos en contacto, estimado Manuel. Dale, muchísimas gracias. Hasta luego. Buenos días.